Hola hermanos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, damos gracias a Dios en esta preciosa tarde, día miércoles 7 de septiembre. Hermanos, pues nos quedamos el día jueves, ya no pude mandar el viernes porque al momento de grabarlo se me complicó mucho el audio, no lo reconocía, después tuve que apagar toda la computadora, ya después me di cuenta, pero para eso yo ya me había puesto a dar una plática, consejerías, me ocupé, hicimos muchas cosas. Entonces ya no fue posible, hermanos, poder nosotros mandar el devocional. Pero aquí estamos nuevamente. Ya lunes y martes también fue un día muy ajetreado. El día de ayer fuimos al hospital, el día de antier también. Y se hicieron varias cosas. Pero aquí estamos, hermanos, retomando una vez más los devocionales de cada mañana. Y damos gracias a Dios, hermanos, por este momento. Y también compartirles, hermanos, que en estos días, desde el lunes, Dios ha trabajado muy, muy fuerte en mi corazón. También tomando o recibiendo noticias muy, muy impactantes. Entonces, Dios me muestra la importancia de poder nosotros, hermanos, vivir en su palabra, en su verdad y pues seguir adelante, hermanos. Entonces, estamos aquí una vez más y el día de hoy nos toca el Salmo 46. Vamos avanzando poco a poco. Entonces, hermanos, este salmo habla acerca de entender y vivir la fe, ¿no? Entonces, el tema de hoy se llama Entendiendo la fe verdadera. Entendiendo la fe verdadera. Eso es lo que le quiero compartir en esta hermosa tarde. ¿Por qué digo entendiendo la fe verdadera? Porque de entrada, hermanos, el versículo 1, si lo leemos, dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Algo que he aprendido en estos días, hermanos, es que un ciego no puede llevar a otro ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, es algo interesante y dándole vuelta desde hace ya un mes y entendiendo que la palabra de Dios tiene que crecer en nosotros y que cuando la palabra de Dios crece hay un efecto en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras emociones. Y entonces, hermanos, el ser cristianos o el tener una comunión con Dios, el Dios verdadero, yo no me estoy refiriendo a lo que dice el ser humano, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo en Dios, ¿no? Pero con sus hechos lo niegan. Inclusive a veces no hay mucha diferencia. El mundo dice, no, es que somos humanos. Y el cristiano dice, no, es que somos pecadores, ¿no? Entonces, no, hermanos, o sea, sí somos humanos, sí somos pecadores, pero la Biblia nunca en ningún área, en ninguna parte de la Biblia, nos dice que tenemos que estar ahí. Al contrario, podemos ver ejemplos y testimonios desde el Génesis hasta el Apocalipsis de gente que sabía tener una comunión con Dios. Y prácticamente el Nuevo Testamento nos enseña esa parte, pero en el Antiguo Testamento también podemos aprender a ver en el ejemplo vivo, práctico, de lo que es vivir la fe cristiana. Entonces, hermanos, yo te estoy compartiendo esto en esta hermosa tarde para entender, hermanos. Y de entrada, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y me ha tocado, ¿verdad?, ver ahorita, recibimos noticias, ¿no? Donde un pastor hermano amado mío, un amigo, y recibió esta persona una situación muy triste, ¿verdad? Y él dice, Dios está fortaleciendo y consolando nuestras vidas. Entonces, descansando en eso, también su servidor, puedo compartir testimonio de que el Evangelio llegó a una familia, ¿verdad? Y cuando vienen las tribulaciones, algo pasa inexplicablemente y es algo bonito de cómo Dios consuela y afirma el corazón. Porque ¿qué hace el mundo cuando tiene tribulaciones? El mundo va y automáticamente va y busca aquellas cosas que ellos saben cómo hacerla, o sea, aquellas cosas que recurren para según salir del problema, pero al contrario, se hace más problema. Entonces, ver, hermanos, que eso es una realidad. De entrada, la fe verdadera entiende que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y es un amparo y es una fortaleza pronta, que auxilia, es inmediata. Entonces, hermanos, es algo precioso. Y el versículo, proseguimos el versículo 1, el versículo 2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y es algo precioso, hermano. Y muchas de las veces en las iglesias o los cristianos ya de tiempo dicen, hermanos, a veces leemos y según creemos, pero realmente a la hora de la hora no.
Y es algo cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo eh, nos lleva al entendimiento más allá de lo que pueda pasar físicamente. A eso quiero llegar. Para que el salmista diga, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hoy en día nosotros, inclusive hasta jugando aquí en el sur, como hay muchos terremotos, muchos temblores, nos llegamos hasta como en un poco de burla o de risa, porque eh, tiembla y nosotros nos vamos corriendo, ¿no? O sea, y nos escondemos. Y eso hace mucho ruido en mi corazón, hermanos. Es cierto, esa es la verdad que vivimos. Pero lo que el salmista está escribiendo, y lo está escribiendo a los hijos de Coré, ¿verdad? Coré, alguien incrédulo que no aceptó el liderazgo de Moisés y que estaba, ¿verdad?, en una situación muy difícil en su vida de creer. Él está diciendo, aunque la tierra sea removida y se traspasen al corazón del mar, no temeremos. Y me hace observar, hermanos, que de verdad, como cristianos tenemos cada día movernos por fe verdadera, por fe profunda. Porque esto me hace ver, me hace entender, me hace meditar que en nuestra vida el temor, dice, no temeremos, está diciendo, no va a haber temor, porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. O sea, es una fe que va más allá de las cosas. Es una fe que nos sobrepasa. Es una fe que nos llena y nos inunda. No nos tiñe del conocimiento de Dios, de quién es Dios. ¿Y por qué no hay temor, hermanos? Porque sabemos que Dios manda. Sabemos que algún día vamos a fallecer. Sabemos que Dios es el que nos va a guiar. Pues, hermanos, es algo importante. Y eso me hace me da mucho de qué pensar. Dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Selah, hermanos, siempre recordemos, Selah quiere decir detente y medita. Y eso es lo que yo te quiero compartir, hermanos. La fe verdadera no se limita en lo terrenal. Inclusive me viene a la mente la historia de Jesucristo, que el Señor sabía, esto es para esto, ¿no? O sea, siempre decía, por ejemplo, Jesús, Señor, este nació así, así, inválido, nació ciego. ¿Quién pecó? Este sus padres. Dice ninguno. Dice, no, que eso es para la gloria de Dios. Muere Lázaro y murió, dice, es que murió para la gloria de Dios. O sea, y dice, Señor, tengo que pasar por Samaria. Y puro fruto, fruto. Y él sabía. Entonces, vemos a un Pablo que va en naufragio, va naufragando, y las cosas lo sobrepasan. Y me pongo a pensar y digo, Pablo también hace lo mismo que Jesucristo. Dice, hoy el ángel de Dios ha venido a decirme que nadie va a morir. Simplemente nadie se baje de aquí, ni un pelo de sus cabellos va a ser tocado. Y él ya sabía. Y era una cuestión física tremenda. Por eso les digo, hermanos, que la fe en el Señor va más allá de los físicos, de las cuestiones físicas. Por eso dice, aunque haya tsunamis, aunque haya terremotos, aunque haya tsunamis bravos, o sea, nosotros estamos tranquilos. Y eso es lo que yo te quiero compartir. Esa es la fe. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. La fe verdadera nos hace pensar y entender las cuestiones espirituales y eternas. Y entender que esto físico algún día, les digo, se va a acabar y vamos a estar delante del Señor. Y eso nos va a llevar a entender la importancia de que la misma fe nos va a decir, la misma fe en Dios, el conocimiento de Dios en nosotros y creyéndolo, nos va a hacer entender cuando estamos en santidad y cuando no. Y cuando no lo estamos. Pero lo que importa es que tenemos que estar. O sea, por eso es que, hermanos, creo que cuando vivimos esa fe verdadera, y nos va a llevar a la santidad. Y esa comunión intensa nos va a dar seguridad y nos va a dar entendimiento. Porque aquí está hablando ya del santuario de Dios, de la morada del Altísimo. También dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios ayudará a clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearán los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra.
Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob, Selah. Noten que se va a cómo Dios hace las cosas. Entonces, ahí, hermanos, eso es lo que hace la fe verdadera en el Señor. Nos hace entender la verdad y la realidad de las cosas. Y nos dice otra vez, mediten. Jehová el Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nos está explicando cómo hace las cosas Él. Aunque todo se desestabilice, Él sigue siendo Dios. Y no, hermano, como desde antes de Cristo. Y ahora viniendo Cristo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Descansar en Él. No hay otra forma, hermanos. Y les digo, esta fe verdadera nos lleva a tener santidad y comunión y alentarnos a que sí podemos vivir en santidad, a que sí podemos estar en comunión con Él. Venid, ved las obras de Jehová, ojo, de la fe verdadera, observa con claridad, las tiene presente aquí y en el corazón de lo que es capaz Dios, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Noten, hermanos, que eso de arco, lanza, espada, caballo y carros, ¿verdad? Con caballos era cuestión de guerra, porque está hablando de las guerras. Ese era el contexto de antes. Aquí podríamos decir que quiebra los tanques, que quiebra los misiles, que quiebra las patrullas o los ejércitos, las metralletas, las bombas. Él quiebra todo. Él hace cesar las guerras. Pero eso es lo que hace la fe verdadera. Creo que, hermanos, el Salmo 46 es una expresión de alguien que experimenta una fe verdadera cada día. Versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La fe verdadera, hermanos, se desarrolla en quietud. En quietud. Muchas de las veces hoy en día los ministros o en las iglesias se predica mucho del que tienes que servir, del que tienes que esforzarse, pero muy pocas veces de aprender a estar quietos. Y esto de estar quietos, hermanos, no quiere decir que no hagas nada en el día, no quiere decir que no aproveches el tiempo, no. Estar quietos quiere decir que en el día estés siempre quieto preguntándole al Señor qué sigue. Cuando sientes algo que tienes que hacer, que Dios te pone en tu corazón, tienes que hacerlo. Y conoced que yo soy Dios. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo el pasaje, hermanos? A mí me encanta este versículo. Que en la quietud se conoce a Dios. Que en la quietud, a Dios le encanta la quietud de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra actitud, de saberlo todo, de todo lo que podamos hacer y deshacer. Es estar quietos. Y cuando estamos quietos, Dios se goza porque entra el Señor a hacer su gloria y su poder. Eso es lo que hay que hacer. Y conocer. Qué bonito es eso, hermanos. Qué bonito. Será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. ¿Quieres saber la gloria de Dios? Primer paso, tener fe verdadera en quietud. Con eso concluye prácticamente porque el versículo 11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, la quietud no tiene nada que ver con flojera, no tiene nada que ver con irresponsabilidad. La quietud es la esencia, es el escenario, es la experiencia de la fe, del crecimiento de la fe. Una fe verdadera, aprender a descansar y Señor, tú mandas. Y descansar en Él. Por mucho que vengan las cosas, tienes un problema, tu matrimonio tiene situaciones o ya estás a punto tienes cuestiones, crisis económicas, tienes enfermedad, tienes todo, descansa en Él. Esperar y conoceremos su gloria y será exaltado y conoceremos su poder. Y cuando estamos quietos y tenemos esa seguridad de que aunque tiemblen los montes y todo esto, hermanos, Él es nuestro Dios, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio. Selah.
Selah tiene que se relaciona inmediatamente con estar quietos. Así que hermano, esperando que esta palabra del Señor bendiga tu vida y estamos en contacto. Que Dios te bendiga, que el Señor siga guiando tu vida y seguimos en contacto, ¿sale? Feliz miércoles. Saludos, el hermano Eric Dale.